Amigos y hermanos en Cristo, voy a invitarles a comenzar hoy una nueva meditación en la palabra de Dios acerca de dos personajes que su vida y la biografía tan breve que nos deja el Espíritu Santo en la Biblia son ejemplares, son enseñanzas para nosotros los cristianos. Quiero leer en Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 38. Dice así: Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y le bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, es decir, del niño Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu alma misma. Una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Israel. Que el Señor nos bendiga a todos en la meditación de su palabra. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, tenemos 9 bienaventuranzas. Y hay una que dice así en el versículo 8, la sexta bienaventuranza. En el versículo 8 del capítulo 5 de Mateo dice: Bienaventurados, inmensamente felices, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Hoy comenzamos una reflexión acerca de Simeón y Ana, dos personas que vivían cerca del Señor, cerca del templo y con una esperanza firme, inconmovible. La sexta bienaventuranza establece que los de limpio corazón verán a Dios. Simeón y Ana
son dos ejemplos notables de la importancia de la piedad en la vida. Hermanos, esto es de suma importancia. La piedad en nuestra vida, el temor reverente al Señor y a su palabra. Estos dos personajes, Simeón y Ana, tuvieron el privilegio y la dicha de ver al Hijo de Dios. Así dice el verso 28 y 38 que hemos leído. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre. La gracia de Dios que pone la salvación al alcance de todos los hombres se manifestó y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo, vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Así le dice Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 12 de la carta a Tito. Y mientras así vivimos, debemos también esperar aquella esperanza bienaventurada y la manifestación del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Observamos en la vida de estos dos notables siervos de Dios 7 puntos importantes que se relacionan con la fe. Eso es lo que vamos a ver, los puntos que se relacionan con la fe. El primero es el ejercicio de la fe. Eso lo vemos en el verso 26 y 38. ¿Cuál es el ejercicio de la fe? Son las revelaciones que se reciben del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la fe está en constante movimiento, en constante ejercicio y va recibiendo las enseñanzas, las revelaciones del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Es importante el ejercicio de la fe, pero es importante que nosotros clamemos al Señor como los discípulos. Señor, aumentanos la fe. En segundo lugar, vemos el efecto de la fe. ¿Cuál es el efecto de la fe? Versículo 25, un hombre justo y piadoso. Y la mujer, Ana, no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Ese es el efecto de la fe. El efecto de la fe produce cristianos justos, cristianos piadosos, hombres y mujeres temerosos de Dios que se apegan al Señor. Eso produce la fe, ese es el efecto de la fe. En tercer lugar, en los versos 26 y 38, también tenemos la esperanza de la fe. Dice que a Simeón le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte, no iba a morir antes que vea al ungido del Señor, al Cristo, al Mesías prometido en la palabra por los profetas. Y esta mujer, en el verso 38, dice, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La esperanza de la fe. Sí, esto es hermoso, hermanos. La fe genera esperanza y nosotros debemos vivir en esa esperanza, la esperanza de la venida del Señor. Pero en cuarto lugar tenemos la experiencia de la fe. ¿Cuál es la experiencia de la fe? Es vivir fieles a Dios, como estos dos personajes,
fieles a Dios en una hora de apartamiento. La nación toda estaba alejada del Señor. Todos se habían apartado del Señor. Eran contados los que eran fieles. Y estos dos, Simeón y Ana, tenían esta experiencia en su fe, poder ser consecuentes con la fe y la enseñanza del Antiguo Testamento. En un momento cuando la nación perdió la fe, perdió todo, se apartó del Señor. Hoy vivimos un momento cuando la mundanalidad está encumbrada, cuando el mundo y su sistema, el mundo y sus cosas, el mundo y su tecnología ha traído para el creyente distracciones, ha traído para las personas sus distracciones que lo han alejado de todo lo que es la palabra de Dios. Inclusive los gobiernos que antes por ley permitían que se lean las sagradas escrituras, la Biblia en las escuelas, lo han suspendido. Hay un alejamiento, un apartamiento. Y hermanos, es aquí donde nuestra fe debe tener una experiencia de lealtad al Señor. En quinto lugar, el escudo de la fe. ¿Por qué digo que ellos tenían el escudo de la fe que los protegía? Porque fueron guardados a través de muchos años de los peligros espirituales propios de una época de declinación moral y espiritual en la nación entera. Que la fe nos proteja en esta hora, cuando hay tanto relajamiento moral y espiritual en las mismas iglesias, en las mismas congregaciones. Ahora, hay un sexto pensamiento, hablando de la fe de ellos, es la expresión de la fe. Se lee que Simeón era justo, había justicia en él. Era piadoso, había una vida reverente. En Ana se lee que el servicio era una mujer que de avanzada edad estaba en el templo sirviendo con ayunos y oraciones. Eso fue la expresión de la fe de estas personas. Tú dices, yo digo que tenemos fe en el Señor, que hemos confiado en Él. Se expresa nuestra fe en que nosotros seamos y vivamos justamente justos en nuestro carácter, piadosos, en un servicio para el Señor, en consecuentes oraciones a favor del pueblo de Dios y de las almas perdidas? Ojalá que sí. En séptimo lugar tenemos el epílogo de la fe, es decir, la consumación de su fe. Tenemos aquí el capítulo último de su fe. ¿Cuál fe? Versos 28 y 38. Vieron al Hijo de Dios. Ellos esperaban. A Simeón le fue dicho por el mismo Espíritu Santo que él no vería la muerte hasta que vea. Y aquí se consuma, aquí está el epílogo de su fe. Vio al Hijo de Dios, al niño Jesús, lo tomó en sus brazos y dio una notable profecía que nos deja a nosotros pensando. Le dijo a María, una espada traspasará tu misma alma, en una clara referencia a que ella vería allí en el Calvario, en el Gólgota, a su propio hijo clavado en un madero, a una temprana edad, siendo allí ejecutado, sabiendo todos que era inocente, que era santo, que era perfecto. Esa fue la espada que traspasó el alma de María. Qué fe la de Simeón y la de Ana.
Que el Señor nos ayude a contemplarlos estos días. Vamos a meditar sobre estos dos siervos de Dios, Simeón y Ana, esperando que nos haga bien esta reflexión, anime nuestras vidas, nos enseñe a ser fieles a nuestro Señor y Salvador.